Durante la oración del Santo Rosario se meditan los misterios de nuestra fe. Guadalupe Radio presenta la videoserie Los Misterios del Santo Rosario con el Padre Mariano de Blas, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Queridos hermanos y hermanas, pretendemos hacer una videoserie sobre los misterios del Rosario, con la idea de que ustedes asimilen su contenido, se enamoren del Rosario y de la persona a quien se lo rezamos, la Santísima Virgen. Somos hijos realmente agradecidos y felices de esa mamá del cielo, la Santísima Virgen. Yo por eso felicito a todos los que rezan el Rosario, que es una oración que tiene tantas bendiciones. Ojalá que todas las familias lo rezaran juntos y eso traería las bendiciones del cielo a esa familia. Dicen algunos, me aburro rezando el rosario. Qué pena. Estás diciendo, yo no amo a la Santísima Virgen. En cambio, ¿quiénes son los que lo rezan y lo rezan con devoción? Los que tienen un gran amor, una gran ternura para con la Santísima Virgen. Después de Dios, es la persona que más nos quiere del mundo. Por lo tanto, después de Dios, es la persona a la que más tenemos que querer nosotros. Ella ha dicho, yo quiero a cada uno de mis hijos, por lo tanto a ti, quiero a cada uno de mis hijos más que todas las mamás juntas del mundo quieren a sus hijos. ¿Te lo crees? Si lo crees, no puedes decir, me aburro rezando el rosario. Porque además, uno de los dones o de los regalos que nos da el rezo del rosario diario, ¿saben cuál es? Llegar al cielo. ¿Te parece poco? Llegar al cielo rezando esta maravillosa oración. Pues bien, estos misterios son bíblicos en el sentido de que es recorrer la vida de Jesús, pero vista a través de los ojos y el corazón de su madre. Y en ese sentido, no es nada más una oración, por así decir, secundaria, es una oración bíblica. Y a mí que no me digan algunas personas que es una oración de abuelitas. Yo he visto a los papas, me acuerdo por ejemplo de San Juan Pablo II, con su rosario en la mano, rezando, que es algo de viejitas. Me acuerdo de San Juan XXIII, que decía, pues yo puedo hacer poco por la iglesia, pero entonces ¿qué hago? Le rezo a la Virgen, primer misterio, por los niños, segundo por los jóvenes, después por los matrimonios, después por los sacerdotes, después por el Papa. Bueno, el Papa soy yo, pero lo rezaba por sí mismo y por toda la iglesia. Entonces, el rosario tiene una fuerza tremenda. El rosario lo rezan los que aman apasionadamente a la Santísima Virgen. Yo me llamo Mariano, le agradezco a Dios que mis padres me pusieran ese nombre. Yo considero ese nombre no nada más como me llamo así, sino como un reto, un poco con toda sencillez, como lo decía San Juan Pablo II, el totus tuus, el todo tuyo, pues todo cristiano y cristiana debería llevar escritas esas mismas palabras aquí en la frente y en el corazón y en la sangre, totus tuus, todo tuyo, todo de la Santísima Virgen. Ya ven, en la vida de San Juan Pablo II, todo el éxito que tuvo, él lo decía, ¿a quién se lo debo? A María Santísima. Él hizo una carta preciosa, Rosario de la Virgen María, hablando precisamente de esta oración maravillosa. Entonces se trata de valorar esta oración y quitarnos esa idea. Yo tengo por ahí un librillo que se llama Lluvia de Rosas y también unos CDs. Yo reto a que si alguien lo lee, que vuelva a decir que se aburre rezando el rosario. Y es simplemente un ensayo, diríamos, de explicación de lo que son los misterios del rosario. Si amas a la Santísima Virgen, me caes bien. Yo tengo un programa aquí en Guadalupe Radio. Quisiera que todos, pero por lo menos mis radioescuchas, los de la alegría de vivir, que fueran todos grandes amantes de la Santísima Virgen, que todos rezaran el rosario. La cosa más grande que yo he podido escuchar y sigo escuchando es esta: usted me enseñó a amar a María Santísima.
Vamos a comenzar con los misterios gozosos. Como la misma palabra lo indica, se trata de unos misterios que provocan alegría y gozo en la Santísima Virgen y en cada uno de nosotros que los meditamos. Y aquí intervienen dos personajes, interviene Dios e interviene una criatura humana, la Santísima Virgen. La Santísima Virgen había renunciado a ser madre porque Dios le pidió ser virgen, pero Dios le concedió que siguiera siendo virgen y que fuera madre del Mesías y posteriormente madre de todos los hombres. Así es como premia a Dios la donación, el sacrificio que le ofrecemos. Ella era un alma dedicada completamente a Dios. Nunca hubiera esperado ser ella la elegida para madre del Mesías. Por eso cuando el ángel la saluda y le dice que ella va a ser, se asusta, se emociona, y tanto así que el mismo ángel tiene que decirle: no te preocupes, María, porque has hallado gracia ante Dios. Y aquí que concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Entonces ella normalmente le pregunta: ¿y cómo puede ser esto, puesto que yo permanezco virgen? Y ya el ángel le explica que será el Espíritu Santo que le cubrirá con su sombra. Y entonces ella responde de una manera admirable: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esas palabras no eran solo una frase que se le ocurrió en ese momento. Esa era una vida, una manera de responder siempre a la voluntad de Dios, y por eso le salió espontánea. Y ella, que conocía la Biblia, sabía que sería madre del Mesías, no político como esperaban muchos, sino el Mesías religioso, el Salvador, el siervo de Yahvé. A partir de ese momento empieza la vida humana del Hijo de Dios en su seno. Y ese es el momento en la historia de la humanidad más importante de todos. Cuando Dios, sin dejar de ser Dios, comienza a pertenecer a nuestra raza, siendo un niño, siguiendo todo el proceso que hemos seguido nosotros desde que nacimos. Después vendría el crecimiento, el desarrollo, la adolescencia, hasta llegar a la edad madura. Por lo tanto, esas palabras de María abrieron esa puerta que estaba cerrada a cal y canto durante tantísimos siglos, la puerta del cielo. Empezó a abrirse y se cerró otra, que esa sí estaba abierta, la puerta del infierno. Por eso deberíamos ponernos todos de rodillas y besar los pies de esa mujer, de esa niña, porque realmente era todavía un adolescente, podría tener 15, 16 años, y que supo decir sí a Dios. El otro protagonista, el más importante, es Dios mismo, que podía haber decidido redimirnos de otra manera, de mil maneras. Sin embargo, escogió esta forma: mandar a su Hijo querido, al Verbo eterno, a convertirse en un ser humano, en uno como nosotros, un niño de carne y hueso. ¿Cuánto amor representa esto? No lo podemos imaginar. Pero realmente, si algo hay en ese portal, en ese pesebre, en ese niño, es un amor increíble de parte de Dios hacia nosotros. Y por eso tenemos que adorar, tenemos que agradecer. Es que realmente no somos capaces de comprender la humildad de parte de Dios que se hace hombre, el amor que nos demuestra y la misericordia con la que nos mira. Porque ninguno de nosotros merecía esto. Habíamos pecado en nuestros primeros padres y merecíamos cualquier cosa menos una redención. Sin embargo, Dios, entre todas las cosas que podía haber decidió esta, y lo consultó con su corazón: quiero salvar a los hombres. Después veríamos que no solo nos salvaría, nos haría sus hijos, nos destinaría al cielo, y nos mandó para eso no a un profeta, como había mandado antes, sino a su mismo Hijo Jesús, a quien tanto quería. Y lo mandó a la tierra no solo a nacer en la pobreza, sino a vivir en la pobreza y luego morir todavía en mayor pobreza en una cruz para salvarnos. Por lo tanto, este misterio de la encarnación
Es un misterio de amor. Les invito, queridos hermanos, a llenarse de ese amor, a morirse de felicidad viendo que Dios nos ama tanto y que la Santísima Virgen aceptó con esas palabras maravillosas: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El segundo misterio de gozo es la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. El ángel en la Anunciación le había dicho que su prima Isabel estaba ya en el 6º mes, o sea que esperaba también un hijo, y entonces eso provocó en ella una decisión inmediata. Se puso en camino hacia las montañas de Judea para ir a visitar a su prima. Yo supongo que hizo el camino andando, no en un jumento, y me la imagino yo llena de gozo, llena de alegría y llena al mismo tiempo de responsabilidad, porque sí, iba a visitar a su prima que estaba esperando un hijo, pero ella llevaba otro en su seno. Entonces ese camino fue un diálogo amorosísimo con su hijo que llevaba en sus entrañas. Y realmente, ¿cuántas veces repetiría durante ese camino: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra? ¿Cómo meditaría en lo que significaba ser la madre del Mesías, que se sentía indigna, que se sentía pobre, nada, y sin embargo Dios la había escogido por pura bondad? Cuando llegó a la casa de Isabel, pues lo normal es que si dos primas se saludan después de mucho tiempo, pues se den un gran abrazo y digan: ¿cómo estás, primita? Me da mucho gusto saludarte, cuánto tiempo sin verte. Sin embargo, el saludo se convirtió en un saludo teológico. Le dice: ¿de dónde a mí, que la madre de mi Señor venga a verme? Sara llama a la Virgen María madre de su Dios, de su Señor. Y eso lo dijo así, casi gritándole, ¿verdad?, e inspirada por el Espíritu Santo. A veces los protestantes dicen: ¿cómo que la Virgen María es madre de Dios? Bueno, el ángel ya le había dicho: el niño que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo, o sea, Hijo de Dios, pues es la madre de Dios. Y ahora el Espíritu Santo, por boca de Isabel, le dice: la madre de mi Señor, es decir, la madre de mi Dios. Por consiguiente, ahí tenemos dos pasajes clarísimos en la Biblia donde María Santísima es llamada Madre de Dios. Y luego estará el otro pasaje maravilloso en el Calvario, donde le dice Jesús: ahí tienes a tu hijo, a tus hijos, donde la nombra Madre de todos los seres humanos, de todos nosotros. Por lo tanto, si queremos hacer caso a la Biblia y no nada más a nuestra manera de pensar, tenemos que aceptar que María es Madre de Dios y es Madre nuestra. Ella llevaba en su seno a Jesús, por lo tanto fue como una procesión del Corpus, ese viaje hasta la casa de su prima Isabel. Y no cabe duda que el nivel de gozo y alegría en la casa de Isabel subió al máximo por su presencia y por la presencia de Jesús. Y podemos esto aplicarlo a nuestra vida. Donde María está presente, las personas y las cosas cambian para bien. Y así, por ejemplo, la casa de Zacarías, como decimos, pues vivió 3 meses de gloria y de felicidad. La verdad, los meses, los días más hermosos de esa familia. La boda de Caná, veremos después, pues hubiera sido un naufragio por escasez de vino, se acabó el vino y había hombres. Y sin embargo, por ella, que le pidió a su hijo que transformara el agua en vino, pues se convirtió en la boda más feliz del mundo, donde se bebió el mejor vino, mejor que los vinos modernos. Y además un vino en abundancia, porque fueron 6 tinajas de 100 litros cada uno, o sea, imagínense cuánto vino y qué bueno era. La vida humana de Jesús hubiera sido muy dura, muy difícil, insoportable tal vez, porque nadie le comprendía a Jesús, salvo ella, la flor de Nazaret. Entonces su vida, la de Jesús, la vida terrible del Hijo de Dios sobre la tierra, fue maravillosamente soportable por esa flor de Nazaret.
Y la vida de un cristiano, la tuya, la mía, se vuelve dulce, llevadera, muy amable, cuando la Santísima Virgen, por petición a Jesús, convierte nuestra pobre agua en dulce vino. Realmente, María Santísima es la alegría de vivir para quien la toma simplemente en serio. Y por eso yo reto aquí a cualquier indiferente, amargado y cansado de vivir, a que toque a la puerta de María, verá renacer su esperanza. Y amar a María y confiar en ella es la cosa más dulce, más llevadera, más bonita. Y por eso yo les invito, queridos hermanos, cuando rezan el rosario, que realmente experimenten la presencia, el abrazo y el beso de María Santísima. El tercer misterio de gozo es el nacimiento de Jesucristo. Si aceptamos la providencia de Dios, no podemos pensar que fue casualidad aquello del empadronamiento que mandó el emperador romano. Quería contar a sus súbditos y entonces cada uno tenía que ir a su ciudad de origen. Y como José era de la ciudad de David, pues tuvo que ir a empadronarse con María, su esposa, allá. Pero en unas circunstancias difíciles, porque María estaba embarazada ya en avanzado estado para que naciera Jesús, y en esas circunstancias se fueron allá. Evidentemente, pues había muchos que se les habían adelantado y habían ocupado ya prácticamente todas las casas y sobre todo lo que equivalía a la posada general de Belén. Entonces fueron tocando a muchas puertas, ninguna se abrió, no los aceptaron y sobre todo viendo que María pues podía dar a luz en cualquier momento, pues no veían así muy a gusto el aceptarlos. Y entonces, después de buscar y buscar, encontraron un palacio. Y el palacio era una cueva de animales. Y entonces el pobre de San José dice, bueno, más vale esto que la intemperie. Aquí por lo menos hay techo, no había puertas, no había ventanas, hacía frío, pero vio que había paja y preparó, pues quizás en el piso, puso paja para que la Virgen se pudiera sentar ahí. Acomodó en el pesebre también paja en previsión de poner ahí al niño y seguramente prendió fuego, hizo una fogata a la entrada de la cueva para calentar algo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que Dios, el dueño del mundo, de todas las galaxias, de toda la Tierra, de todos los astros, de todo absolutamente, eligiera de manera consciente y libre un portal para su hijo, para su queridísimo hijo y para su madre y para aquel que había escogido como padre adoptivo de su hijo José? Fue algo realmente impactante, o sea, chocante. Nos hemos ya acostumbrado a verlo y cuando analizamos el portalito y demás, decimos, ¡ay, qué lindo, qué bonito! Pero más bien el primero era un sitio muy frío, muy poco acogedor, sin luz, oscuro. La pequeña luz de la hoguera es lo que daba luz a aquella cueva. Entonces, ¿por qué? Es necesario preguntarnos por qué. Y la única respuesta, amor. Por amor a nosotros, a ti y a mí, Jesús nació en esa cueva. ¿Y quiénes lo fueron a visitar? Los grandes de Jerusalén, los humildes. Un Dios humilde que nació de esa manera tan humilde, pues solamente puede recibir a personas como los pastores. Les pegaron un susto los ángeles, lo despertaron, vayan allá a Belén y encontrarán a un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Es el Mesías. Los pastores primero se asustaron, luego se emocionaron y fueron rápidamente a ver aquello. Y me imagino la alegría de esta gente sencilla cuando vieron al niño. No empezaron a preguntarse cómo que el Mesías ha nacido en una cueva, no, porque se lo podían haber preguntado, pero no, aceptaron tal cual. Y seguramente que tomaron en las manos al niño Jesús, que se lo dio a la Virgen María, cómo lo abrazaron, cómo lo besaron,
cómo se sintieron realmente felices. Y llevaron algunos dones, yo creo que lo agradeció mucho San José, la leche, el requesón, quizás algún corderito, no sé. Y con eso pues pudieron mantenerse ellos, María y José, durante algunos días. La humildad. Bueno, cuando llega la fiesta de Navidad, todos los años, ¿cómo preparo yo mi corazón? Si realmente este nacimiento del Hijo de Dios por amor a mí no me enternece, no me sacude, no me convierte, no me transforma, nada lo puede lograr. Por eso, queridos hermanos, tratemos de comprender a fondo lo que es el misterio de Navidad. La Navidad significa el amor infinito de Dios convertido en un niño pequeño que viene a salvarnos. El cuarto misterio de gozo es la presentación de Jesús en el templo. Siguiendo las normas de Moisés, pues los niños tenían que presentarse a Dios y ser liberados, pagando pues alguna, por ejemplo, si eran pobres, ofreciendo los pichones, los palomos. Si fueran ricos, podían ofrecer un cordero y hasta un toro, pero pues José y María eran muy pobres y ofrecieron la ofrenda de los pobres. ¿Se imaginan que entraron en el templo? Nadie se dio cuenta, nadie. Una familia muy sencilla, como tantos que entraban, y se presentaron al sacerdote para ofrecer a Jesús. Ahora pensemos cuál era el sentimiento profundo de la Virgen María al presentarse ahí. Aquel niño que había nacido milagrosamente, que ella sabía que era suyo y que no era suyo, lo ofrecía a su Padre Celestial. Y al mismo tiempo que ofrecía a su Hijo, se ofrecía a ella a sí misma, volviendo a decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y te ofrezco, tu esclava te ofrece a este Hijo tuyo, que ahora es hombre también, es un niño, y que ha nacido de mí porque tú así lo has decidido. Y el sacerdote seguramente ni se enteró, ni se dio cuenta cuando le ofrecieron los 2 pichones, pero había alguna otra persona que sí se dio cuenta. Había un anciano llamado Simeón que había recibido del Espíritu Santo una predicción: antes de que mueras vas a conocer al Mesías. Y él ese día entró al templo, como todos los días, pero sintió una inspiración. ¿Ves aquella pareja con ese niño? Llevan al Mesías, acércate. Y entonces él se acercó, con todo respeto, lo saludó y le dijo a la Virgen María: ¿puedo tener en mis manos a su niño? Ella miró a José y le dijo: pues adelante, y se lo puso en sus brazos. Y el hombre se emocionó tanto que empezó a llorar de emoción y ellos se quedaron asustados, como diciendo: ¿qué pasa? Y empezó a decir: ahora puedes llamarme Señor, ya me puedo morir en paz, porque han visto mis ojos a tu Salvador, que es la luz de los pueblos, de todos los gentiles, y la bendición de tu pueblo Israel. Dice: este niño está para levantamiento y tropiezo de muchos en Israel. Y ahora se le quedó mirando a ella y como que no se animaba a decirlo porque era una predicción muy dolorosa. Y a ti una espada de dolor te traspasará el alma, para que se queden al descubierto los pensamientos de muchos corazones. Yo creo que en ese momento ella sintió un estremecimiento tremendo, sintió ya como la espada empezaba a entrar en su corazón. Desde que era un niño, empezó esa espada a entrar en su corazón y se clavó hasta la empuñadura en el Calvario, cuando lo vio morir y después lo tuvo en brazos. Entonces era un niño chiquito cuando lo llevaba al templo, estaba vivo, no pesaba mucho, y ahora es un hombre, pesa mucho y está muerto. También había otra anciana, Ana, que también recibió del Espíritu Santo pues esta
esta advertencia de que había venido el Mesías y a todo el mundo se lo platicaba, alborotaba a todo el mundo. Yo no sé cómo reaccionaría la gente. Bueno, algunos quizás sí lo creyeron, otros no. Siempre pasa eso. Como el día de hoy pasa exactamente lo mismo. Ahora bien, es necesario que nosotros también sepamos ofrecernos a Dios, porque todos venimos de Él y tenemos que convertirnos en una ofrenda saludable, en una ofrenda, como decía San Pablo, ofrecer nuestro cuerpo y nuestra alma como un presente especial para Dios. La Santísima Virgen ofreció a su Hijo. De hecho, el templo estaba hecho para esa única ofrenda, no para los corderos y toros y palomos que habían ahí matado como sacrificio, sino para este sacrificio. Este era el verdadero Cordero de Dios. Y Dios esta ofrenda sí la aceptó con todo su corazón. Gracias, Hijo mío, y gracias, María, por traerme a mi Hijo. El quinto misterio de gozo, aunque también tiene de tristeza algo, es la pérdida y el encuentro de Jesús en el templo. Como buenos judíos, pues todos los años iban a Jerusalén y llevaban a Jesús consigo. El primer año lo llevarían en brazos, después de la mano, y cuando ya él era suficientemente grande, muchacho, pues caminando. Justamente a los 12 años, pues fueron al templo y los niños iban, pues, y todos ellos en grupos grandes de familiares, de parientes o simplemente de ciudadanos. Y por eso era una fiesta verdaderamente alegre, la ida y la vuelta. El ir a Jerusalén tenía un significado tremendamente hermoso y profundo. Por eso decían que se me pegue la lengua al paladar si no te tengo a ti en la cumbre de mis alegrías. Y al regreso, pues ya se fue de noche y se pusieron a acampar. Y entonces pues ya empezaba cada papá o cada mamá a buscar a sus niños que andaban por ahí correteando, jugando todo el tiempo. Y empezaron a buscar, aquí no está, aquí tampoco, y cuando ya no iban encontrando a Jesús en ninguna parte, se les fue llenando el corazón de tristeza, de angustia, y San José tratando de calmar a la Virgen María, porque ella pensaba, lo hemos perdido a nuestro Hijo y al Hijo de Dios. O sea, le entró una especie de dolor tremendo en su corazón. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que regresar a Jerusalén. Aquí no está, debe estar en Jerusalén, pero no sabemos dónde. Yo no sé cuántas casas visitaron, cuántos lugares, y siempre con una angustia tremenda. Esos días yo creo que casi ni durmieron, casi ni comieron, de la angustia se les acabó las ganas de comer y de dormir. Y pasó el primer día y no lo encontraron. La angustia crecía, segundo día y tampoco. Y tercer día, yo no sé cómo reaccionaría la Santísima Virgen, San José, pues encomendándose al Padre Celestial, pero no aparecía. Y por fin, bueno, vamos al templo. Estuvimos aquí y empezaron a dar vueltas y vueltas y vieron a un grupo de maestros que estaban ahí platicando y de repente vieron un niño. Era él. Bueno, por un lado, por fin lo vimos. Por fin ahí está. ¿Y qué estaba haciendo su niño? Platicando con los doctores, haciéndoles preguntas y dejándolos admirados de su sabiduría. Porque decían, un niño de 12 años, ¿qué sabiduría tiene, caray? Y se acerca a la mamá y le dice, hijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Es la pregunta lógica de cualquier mamá. ¿Por qué has hecho esto con nosotros? Y se hubiera esperado pues una especie de pedir disculpas, pedir perdón, dar una explicación, y no. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Que pareció muy dura. ¿Y por qué me buscabais? ¿No sabéis que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Cualquier otra mamá
no sé cómo hubiera respondido. ¿Así respondes a tu mamá después de haber hecho lo que has hecho? No. La Virgen María se quedó callada, aunque la respuesta la había resuelto solo a medias la cuestión. Y ella empezó a reflexionar y a reflexionar, ¿por qué mi hijo me ha dicho esto? Claro, es el hijo del Padre, no solo es un hijo mío. Y él tiene una prioridad, ocuparse en las cosas de su Padre. Por eso yo lo acepto. Y entonces ella misma decía que meditaba en su corazón todas estas cosas y le daba vueltas y vueltas. Y no perdió la paz, aceptó. Ella sabía, tiene que haber un desprendimiento progresivo y me está preparando para que el golpe no sea tan duro cuando tenga que irse definitivamente. Y resulta que regresó con ellos a su ciudad y les estaba sujeto como antes, seguía obedeciendo, respetando y creciendo en sabiduría y en estatura ante Dios y ante los hombres. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de los Misterios del Santo Rosario con el Padre Mariano de Blas. Esta fue una producción original de Guadalupe Radio, disponible solo en sus aplicaciones. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.